Bueno, nada, bienvenido otra vez al espacio del doctor Francisco Tostado, las entregas del doctor Francisco Tostado aquí en nuestra comunidad, en nuestro canal. Y bueno, para nosotros ya sabes que es un placer poder tenerte aquí. Hoy vamos a estar hablando de las curiosidades del sexo a través del tiempo, que de verdad que bueno, está súper completo, con muchos detalles curiosos e interesantes, ¿eh? Así que yo sé que hoy va a ser un exitazo este vídeo contigo. Bueno, como todo, ¿eh? Así que bienvenido, Francisco. Bueno, gracias a ti otra vez. Estamos hoy, y bienvenidos a todos los que se conecten a este vídeo, que yo creo que seguro que si los otros les han sorprendido, este les va a sorprender Bueno, muchísimo yo lo más. digo porque el sexo durante toda la historia ha existido y la verdad es que uno siempre siente cierta curiosidad sana al ver cómo eran las prácticas antiguamente a lo largo de la historia. Decir que todo lo que vamos a presentar, como siempre, es historia, puede parecer locuras, cosas extrañas, cosas, pero bueno, era como se hacía antes y tú y yo siempre decimos lo mismo, que para poder entender el presente hay que conocer la historia. Así que... Bueno, nada, yo no te voy a quitar más tiempo y ponnos al día de cómo a lo largo de los años hay esas curiosidades sobre el sexo. Sí, bueno, lo cierto es que nuestra actitud y nuestro comportamiento sexual ha cambiado mucho a lo largo de los tiempos. Y un ejemplo más reciente lo tenemos con la aparición del HIV, que concienció a todo el mundo sobre la práctica de mantener el sexo seguro. Y bueno, probablemente en el futuro seguiremos viendo cambios en lo que a la sexualidad se refiere, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros vamos a ir ahora es a ir al pasado, no al futuro. Al futuro Exacto. ya nos lo encontraremos. Sí, sí, sí. Bueno, como siempre me gusta empezar por el principio, empezaremos, claro, al principio, antes de que los pobladores de la Tierra se convirtieran en nómadas, al principio pues era una práctica para simplemente el sexo para perpetuar la especie, ¿no? Eran pocos y tenían que ser más para que no desaparecieran. Y no fue hasta que apareció la agricultura que empezaron a identificar a la mujer como la que da vida y la identifican con la tierra como que la da frutos, ¿no? Identifican a la mujer con la tierra y empiezan, digamos, a aparecer costumbres y leyes para promover de una forma u otra y controlar la reproducción. En Egipto encontramos ya los dioses representados con falos en erección, y a la vulva también se le venera como un divino triángulo. Ya le empiezan a dar esta importancia dentro de lo que es la sociedad. Claro, las costumbres de entonces eran diferentes a las nuestras en el sentido de, bueno, o eran... Ahí es donde vienen las tampoco cosas curiosas. Presten atención. Los hombres podían tener muchas parejas sexuales y a la mujer, a ver, la verdad es que se la consideraba simplemente como una propiedad sexual con capacidad reproductiva, ¿vale? Y la prostitución era algo habitual, ¿vale? También sabemos, seguro que muchos sabéis, que los faraones pues, se casaban pues, a veces con las hijas, o sea, había mucha consanguinidad entre ellos. Esto no estaba mal visto, de hecho estaba permitido como por motivos religiosos, pero tampoco es que el pueblo en sí pues, fuera una práctica demasiado extendida. También Se le incluso permitía a vemos en el cierta antiguo clase Egipto. social casarse entre ellos por religión, es lo que estoy entendiendo. Sí, sí, Normalmente no sí. lo hacían, pero Sí, sí, no estaba mal visto y la religión lo permitía. Lo que pasa es que eran más los faraones para perpetuar, digamos, mm, el cargo que tenían, pero entre el pueblo no era algo tan habitual. Pero bueno, no estaba mal visto ni siquiera desde el punto de vista de su religión. Eh, También en el antiguo Egipto ya empezamos a encontrar circuncisiones masculinas, ¿vale? Y femeninas, que antes las daban el nombre de mutilación faraónica a la mujer, que es como se conoce en la actualidad la ablación sexual más agresiva, que es la infibulación, que por desgracia y desgraciadamente en algunos países, sobre todo de África, todavía sí, se practica. se siguen ¿Eh? recibiendo aquí en España muchos que, bueno, es una lucha que Sí, hay, la verdad. Es increíble. Yo aquí hay,
bueno, volvemos a hacer paréntesis que una cosa es lo que estamos referenciando y otra cosa que, bueno, estamos totalmente en desacuerdo, incluso con el papel que tenía la mujer antiguamente, y por eso es que es bueno esa evolución hacia la parte actual de la igualdad y esto, y obviamente la parte de la mutilación masculina, femenina, bueno, para nosotros los ginecólogos es, es lo peor que puede, ¿no? Que podemos encontrarnos. Pero sí, son cosas curiosas. Esto era en la época de los egipcios, ¿no? Es de los egipcios. Y entonces, en la época de la antigua Grecia, la homosexualidad no era tan censurable como quizás en otros tiempos. De hecho, todos conocemos a Alejandro Magno, que de hecho era homosexual, también tenía relaciones tanto con mujeres como con hombres. Y esto nadie ponía en duda que disminuyera su virilidad, la práctica sexual, todo lo contrario. No, y es curioso La porque relación... Alejandro Magno, bueno, yo no, tú sabes que yo con historia, yo creo que no sé los que se conectan a la comunidad, más por información sobre salud femenina y eso, pero uno lo tiene como, bueno, exacto, una persona que, bueno, Mm, luchador, guerrero, no sé qué más, pero fíjate cómo se veía, pues a la hora de mantener relaciones, pues con hombres, con mujeres, ujú. mientras querían, pues no había problema. No, Quizás no, después ningún se desfasó problema. la sociedad con la cultura y se estigmatizó a aquellos que tienen relaciones entre el mismo sexo, pero fíjate que ya Sí, sí. antiguamente era aceptado, que es una cosa que me llama la atención, ¿no? En esto, que estaban incluso en esa época más avanzados desde el punto de vista de integración. Sí, sí, sí. De hecho, en lo que es en la antigua Grecia, la homosexualidad se encarnaba en parejas formadas por un adolescente, que era el amado, y un adulto, que era el amante, ¿vale? Esto, a ver, los adolescentes no eran prepúberes, eso sí, ¿eh? Vale, Eran un vale, o poquito sea, más mayores. eran... Eran adolescentes ya, ¿eh? Lo que vale. nosotros consideramos nosotros, pues la edad de a partir de 14, 15, 16, 17 años, ¿vale? Esto la sociedad griega es que no diferenciaba la orientación sexual por el sexo biológico, sino que se adaptaba a lo que eran las normas sociales de entonces. Entonces, esta asociación entre el adulto y el adolescente, entre el amante y el amado, el hombre mayor se comprometía a educar, proteger y dar ejemplo al adolescente, al amado, que éste le recompensaba pues, con su juventud y con su belleza. O sea, imagínate el concepto que tenían de la homosexualidad en aquellos Era tiempos. supuestamente para la época, pues uno ganaba por un lado, el otro ganaba por el otro, es lo que Sí, entiendo, ¿no? sí, Pero bueno, una es simple, sí, sí. curioso que se adaptasen tan... Yo creo, bueno, en mi ignorancia pienso que es que, claro, si la parte social no había esa diferenciación, esa estigmatización entre las relaciones en el mismo sexo, pues es como, eso era algo desconocido, inimaginable en esa época. Y Sí, sí, cosa sí, que, sí. bueno, mira, a ver si avanzamos hacia ese sentido, ¿no? Que poco a poco, ¿eh? Hay Sí, cosas que sí. se tienen que aprender y copiar de la historia, que a veces uno escucha mucho ahora, no, que no sé cuánto hace años era horrible, era malísimo, bueno, pero es que si no, no se puede evolucionar. Pues imagínate que en aquella época, en el antiguo Egipto, estamos en el siglo IV antes de Cristo, para situar un poquito en el contexto histórico. Imagínate. Pues mira, en aquella época había un batallón, que era el batallón sagrado, que estaba formado por 300 hombres. De hecho, eran 150 parejas, todos amantes, ¿vale? Homosexuales, todos amantes. Entonces estaban las parejas y formaban este batallón que llegó a ser un batallón tan combativo que es que no perdían ninguna batalla. De hecho, luchó contra los espartanos, que tenemos todos, ¿no? La idea de los espartanos, qué buenos eran. Exacto. Bueno, pues, Sí, sí. pues sí, sí, pues este batallón sagrado, formado por 300 hombres, 150 parejas, vencieron a los espartanos que les temían, realmente les temían, ¿no? Pertenecían a la ciudad de Tebas, este batallón sagrado, que hubo una época que empezaron a luchar entre ellos, entre Esparta, Atenas, Tebas, pues este batallón sagrado que pertenecía a Tebas venció
en más de una ocasión a los espartanos. De hecho, la única derrota que se conoce de este batallón sagrado, tal como se le conocía, fue en una batalla que se llamaba la batalla de Electra, que, bueno, más que en esta batalla, perdona, sería un poquito más, unos años después, que perdió contra el padre de Alejandro Magno, Filipo II, en una batalla, digamos, creo que era el 362 antes de Cristo, sí, en esta batalla, la batalla de Mantinea. Esta es la única batalla que se le conoce la derrota, pero fue una derrota aplastante ya, por el padre de Alejandro Magno, Filipo II, y en esta batalla, bueno, fallecieron todos, prácticamente. O sea, los aplastaron, los Los eliminaron. aplastaron. Sí, sí, Bueno, no sí. se puede ganar, no se puede ganar por siempre, pero aquí me parece un detalle súper curioso, dos cosas. Uno bueno, evidentemente se llamaba Batallón Sagrado, ¿no? Batallón Batallón sagrado. Sagrado, que antiguamente, bueno, la religión era una de las cosas, de hecho, gobernaba todo, era como tanto el día a día, la parte mágica, la parte emocional. Y este Batallón Sagrado, además defendía o luchaba por, me imagino que era por algún objetivo de su pueblo, no lo sé, y estaba Sí, de conformado por Tebas. homosexuales, o sea, La la ciudad-estado importancia que de tenían, Tebas, ¿no? sí. Sí, sí, era la ciudad de estado de Tebas, que en aquella época, después de haber vencido a los persas, pues luego batallaron entre ellos, entre Esparta, entre Atenas, entre Tebas, para ver quién era la ciudad predominante en aquella región del Egeo. Sí, sí. Yo creo que, Bueno, disculpa que te interrumpa, yo no sé si tiene algo que ver, pero algunos superhéroes que uno ve que a veces, bueno, mira, este tiene, hay algunas tendencias, o sea, dibujos animados y esto que tienen tendencias no homosexuales, pero de narcisismo, de tal, no tiene nada que ver, pero no es la figura habitual de lo que en alguna época se consideró estos machos héroes. Es un buen, o sea, el dato que nos estás dando, yo creo que es una cosa súper, hay que resaltarlo, o sea, que no, en la historia de la humanidad, el protagonismo bueno, de los homosexuales, fíjate, o sea, yo creo que es súper importante. Hubiésemos estado en esa época y todos dependeríamos de que nos defendieran los homosexuales. Esto creo que le sirve a todas las personas que están como que son homofóbicos, porque fíjate, la historia a veces pone todo en su lugar. sí, 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 sí. Interesante, interesante. Luego, Luego hay otro punto interesante en la antigua Grecia, que era la prostitución, ¿no? Y de hecho había una prostitución que denominaban sagrada, que eran las mujeres que ofrecían su virginidad y su fertilidad a las diosas a cambio de la unión con un sacerdote o un forastero que a cambio realizaba una ofrenda al templo. ¿eh? Y esto en la antigua Grecia y sobre todo en el próximo Oriente Antiguo, ¿eh? También era algo que se le daba mucha importancia, ¿no? A este tipo de prostitución o de relaciones. Francisco, y una pregunta, a ver si lo sabe, porque tú sabes que a veces las preguntas no lo... Mm. Pero esa prostitución siempre eran mujeres, o sea, era más inclinado hacia las mujeres o había, perdón, había hombres que se prostituían o solo era hacia la mujer, porque se entregaba, no, no sé si lo sabes, pero A ver, en el próximo Oriente, el próximo Oriente yo no desconozco, si eran también de hombres, pero lo que es en la antigua está Grecia más documentado mujeres, ¿no? O sea, eran, sí, yo al menos bueno, no tengo referencia de que hubieran hombres también. pero es Sí, súper sí. curioso. Háblanos de este tipo de prostitución sagrada, porque está súper, bueno, yo no voy a adelantar nada, pero está muy, muy curioso, muy curioso. ¿Cómo era el mecanismo? ¿Cómo de esta Mm. prostitución sagrada? ¿Qué? Bueno, pues si te parece bien, avanzamos un poquito más a la antigua Roma, que también hay unas cuantas curiosidades al respecto. Muy bien, muy bien. ¿eh? Los romanos consideraban la falta de orgasmos que podría llevar a un desequilibrio del cuerpo. O sea, así se esmeraban mucho en conseguir orgasmos. O sea, Imagínate. eran muy listos. Era Y para ello inteligente. utilizaban... Sí, sí, ya Voy ves. a tomar nota, vamos a tomar nota de los romanos, ¿eh? Tontos no eran, tontos no eran. Qué bueno, Y qué bueno, y bueno. para ayudar a conseguir los orgasmos, pues bueno, ellos antes de practicar el coito se untaban con aceites corporales
Y en las bacanales, antes de estas cenas que hacían, ¿no? Que seguro que acababan algunas Los en banquetes estos que se orgías, ven, ¿no? sí, En las pues nunca, películas. nunca faltaban las ostras, porque las ostras pensaban que eran afrodisíacos. Y claro, cuenta que en aquella época las ostras no en todos los lugares habían, las tenían que traer de lugares muy lejanos del imperio. ¿Eh? O sea, que ya de Que esa luego época, ¿de qué año estamos? Bueno, ¿en qué tiempo estamos hablando? Porque nos pongas en contexto, más o menos. No, sí, bueno, esto ya sería pues ya acercándonos al siglo I antes de Cristo, siglo II, siglo III, lo que es imagínate. ya con el inicio, digamos, del Imperio Romano. O sea, aquí hay dos tips del siglo I, siglo II. Es lo primero, el orgasmo. O sea, ya tenía identificado esa sensación, pues ese placer sexual. Y lo segundo, buscar afrodisíaco. O sea, comer, o Lo sea, es para conseguirlo. para exacto y para conseguirlo. O sea, que eso tiene historia, ¿eh? Bueno, la historia también es cómo se las hacían para traer las ostras de imperios de miles de kilómetros más lejos, traerlos, por ejemplo, a Roma, porque no existían los frigoríficos. No, y transporte tampoco, ¿no? O sea, ¿cómo hacían esto? Bueno, transporte Bueno, pues iban con los caballos y los carros, claro, claro. pero se las ingeniaban, para traerlas, con bloques de hielo. Bueno, esto es otra, esto da para otra charla, pero tú imagínate cómo se las ingeniaban para traer ostras, Al más otro o lado del menos mundo. frescas. No, yo siempre he mirado mucho ese tipo de civilizaciones y de pueblos y de, bueno, ¿cómo se llama? Imperio, Mm, por la capacidad. Ahorita nosotros tenemos, yo digo transporte, pero transporte para que los que nos están escuchando, imagínate, los que se conectan por internet, ven vídeos y esto, a ver, si épocas sin avión, sin tren, sin coche, no lo han vivido. Yo creo que mm. incluso nosotros tampoco. O sea que cómo hacía en el siglo I, ¿no? Para transportar de un lugar a otro sin que se dañaran, porque me imagino que le llegaban al emperador o a lo que sea si estaban las otras dañadas y le daba una reacción alérgica y en vez de aumentarle la virilidad se la bajaba, o sea, ya la cosa mal, ¿no? Se O sea, morían le cortaban las directamente por manos. contaminación de ostras. No, Bueno, no, se no, las ideaban con pozos de hielo, ¿eh? Pero esto es otra historia que tampoco ya, eso es un ya tema que entraremos tenemos otro día si pendiente. queréis. Bueno, ¿y qué más curiosidades tenemos así Bueno, de esta? pues hablando de lo que es el Imperio Romano en la época de la antigua Roma, lo que es la sexualidad en aquella época pues estaba también bien considerada. De hecho, bueno, cuando iban los hombres a un prostíbulo, pues lo primero que le pedían, le preguntaban era ¿qué quieres, un hombre o una mujer? ¿No? Eh, la prostitución entonces era considerada como un bien social y de hecho, ¿no? Estaba bien aceptado y cuando las legiones romanas acampaban durante cierto tiempo en un lugar en sus conquistas de expansión del imperio, pues no tardaba en aparecer un prostíbulo cerca pues para tener contentos a los soldados. O sea, realmente eran de mente abierta y no entendían la homosexualidad como nosotros hasta ahora lo podíamos entender en estos años atrás. Muy bien, o sea que se armaba todo, o sea, sí, el sexo pertenecía al día a día y además, o sea, bueno, en la guerra, en el día a día, y se organizaba todo independientemente, pues con mujeres, con hombres y de una forma, yo creo que sin prejuicio, es lo que quiero entender, que yo no, habría que averiguar en la Sí. historia dónde surge ese primer, ¿sabes? Ese como primera muralla o no sé, la verdad, en dónde se pone el inicio de esa tendencia homofóbica o lo que sea. Ese también es otro tema. Me lo estoy apuntando, ¿eh? Es que la Vale. historia da para mucho, ¿eh? Sí, sí, es verdad, es curioso porque es fascinante, ¿eh? Yo lo digo aquí a todos que yo soy de historia, me atrae poco, quizás la historia como se cuenta tradicionalmente, pero la forma como tú lo haces, no es porque estés aquí ahorita con nosotros, pero la verdad es que atrae. Es un cuento, o sea, y se aprende, ¿eh? Yo me voy ubicando ahora ya en la historia con cosas curiosas. Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé si sabías que, claro, en aquella época había las prostitutas en antigua Roma, muchas eran extranjeras, pero podían venir extranjeras de todo el mundo, ¿no? Podían de todo el mundo que abarcaba el Imperio Romano y hablaban ahí pues 80.000 idiomas diferentes. Entonces, idearon, imagínate, ¿eh? ¿Cómo pensaban estos romanos? Idearon
una forma de que cuando un cliente iba a un prostíbulo, pues para saber qué servicio pedía o qué servicio solicitaba, pues para no haber confusión en este tema, idearon unas monedas, no sé si luego las podremos ver, en que en el anverso ponían el servicio en cuestión que querían y que deseaban, y en el reverso de la moneda ponían un número en latín, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que indicaba el lugar o sea, la celda donde las prostitutas ejercían ese trabajo en concreto. O sea, era como el box, sí, era, pero fíjate tú, y las monedas estaban, o sea, las monedas, ¿cómo te explico? Eran hechas como, ¿de qué De cobre, material? bueno, la mayoría de bronce o de cobre, y de hecho tenían su valor, porque el valor de cada moneda era diferente también dependiendo del servicio, ¿vale? Y este valor quedaba regulado por el gobierno del Imperio Romano, o sea que tenían su valor. Por cierto, una cosa curiosa, ¿tú sabes cómo se llamaban las celdas donde las prostitutas ejercían su trabajo? Me imagino que no, pero te lo No, diré. no, no, no. Se llamaban fornices, de ahí viene la palabra de fornicar. Sí, claro. O sea, el lugar donde, bueno, esto, mira, voy a tomar nota al que al que ha visto el vídeo. ¿Cómo se llamaba el lugar donde las prostitutas ejercían su trabajo? Este es en la época romana, ¿no? En el Imperio Antigua Romano. Roma, sí. ¿Fornices o fornices? Pues no lo sé, no te lo puedo decir, pero bueno, de ahí viene el origen de fornicar. Bueno, ya he visto también que tienes ahí bastantes palabras ¿cómo es el origen? Claro, obviamente el origen de algunas palabras que usamos al día de hoy. O sea, fornicar, también tenías una que era lo del testificar, ¿no? Bueno, Curioso. sí, bueno, la historia de testificar, primero, antes de nada, decir que muchos la ponen en cuestión y parece que quizás no sea realmente No es como cien si por ciento, durante pero podría ser el origen, Pero para podría ser más... ser, sí, sí, sí. De hecho, los hombres le daban tanta importancia a sus atributos que cuando juraban decir la verdad a algo, cogían con la mano, se apretaban los testículos con la mano derecha y de ahí el origen de testificar en un juicio. A ver, queda un poquito ahora en susodicho esto, ¿eh? Pero bueno, Bueno, pero durante yo, mucho tiempo se ha pensado. pero, pero bueno, es una teoría, o sea, esto se hacía tal cual, ese acto de como estrechar la mano era apretarse los testículos y estaba bien visto y era como que, bueno, te testifico y doy mi palabra, por decirlo, ¿no? Sí, Eso sí, sí es sí. un hecho, a decirlo así. Ahora Sí, sí. que la Que de ahí conexión venga de el este nombre tipo, de pero, testificar en un pero juicio lo hacía, todavía no queda muy claro. o sea, que alguien que se dé un golpe en la cabeza y retroceda en el tiempo y se despierte un día y vaya contigo, ¿no? Doctor, yo vengo a testificar, imagínate. No, yo me divierto mucho con todo lo que nos cuenta, la verdad, porque es que me divierto en el buen sentido, ¿eh? Porque me Sí, 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 imagino, sí. me imagino nosotros viviendo en esa época o ellos viviendo, hay algunas películas, bueno, no tan recientes, desde que la gente se despierta y de repente estás en otra época, otra y no se entiende lo que está pasando, pero imagínate. Le vengo a Imagina. testificar, preso lo manda el juez, ¿no? Ay, 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 ay. Sí, 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 sí. sí, pero lo de las monedas es bastante curioso. Yo las vamos a mostrar para que las Sí, tengan aquí en el vídeo. Ya después que lo editemos lo vamos a mostrar y la verdad es que está bastante curiosa. Pero otra cosa de las monedas, muy bien detalladas, ¿no? O sea, no sí, eran sí. cualquier... Yo pienso que eran unos, bueno, artesanos que moldeaban eso de forma increíble, porque las figuras que se ven no hay margen al error, ¿no? Porque ya cuando las vean son varias monedas que Sí, cada sí. una tiene una posición o X, una forma de realizar de hacer el sexo, de realizar las relaciones muy explícita, como si fuera un Ujú, Kama Sutra, tal ujú. cual. Y para la época diseñar eso, bueno, además la imaginación de todas las escenas que se ven en las monedas que vamos a mostrar o que están viendo, porque seguro vamos a sustituir Ujú, esta parte por las monedas, la verdad es que es bastante interesante lo que tú dices, la forma de comunicarse entre tantas lenguas, pues la lengua universal era el sexo y con las figuras era un Kama Sutra. Yo incluso cualquiera podría decir que era como
el inicio del Kama Sutra, o sea, de las imágenes, es como un atlas de, ¿no? Es increíble, sí, sí. Ujú. Muy Bueno, bien. y de hecho, no todos los servicios tenían el mismo valor, el mismo precio. No sé si preguntarte, pero ¿tú Muy bien. sabes cuál era el servicio más caro de todos? A ver, te podría decir varios, pero no sé si, no sé si me equivocaría. Prefiero que no me suspendas en ese tema y que no lo digas tú. Bueno, Me por imagino supuesto, también, antes de que lo diga, que el precio fue cambiando, depende, ¿no? De la época, pero ¿cuál era el más caro? bueno, ¿El más el caro valor cuál que le es? daban a sí, el valor que le daban a estas monedas, el servicio más caro era la felación. ¿Y por qué? Bueno, pues se consideraba que era el vicio como más repugnante que se podía solicitar, aparte que por la falta de higiene de algunos de los clientes, que seguro que Imagínate, todos nos guerreros, no queremos. sé qué, imagínate, sí. Y bueno, Imagínate. y en la época Sí, sí. también se prestaba para que la higiene no fuera lo que es ahora, ¿no? Sí, sí, no, no tenía nada que ver. Pero es que además la felación estaba muy mal vista por considerar que era una profanación de la boca, que era una vergüenza esto para la persona al tratarse de en la boca de un canal de comunicación social. Y ellos ya asociaban esto como lo peor de todo, ¿no? Esto para, o Eh, sea, cuando el cliente iba a recibir el servicio era una cosa, pero me imagino que para la que se prostituía también era malo, ¿no? Porque, o sea, ujú. desde el punto de vista social, pues es lo que tú dices, la boca era eso, ¿no? O sea, es como mal visto de ambos lados, por ambas partes. ¿Era así? Sí, 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 porque es que además los romanos daban mucha importancia a a la oratoria, a hablar bien, ¿no? Acuérdate de Cicerón, este senador romano que bien hablaba. Claro. Entonces, esto es como una profanación de la boca. Y luego hay otro Bueno, quizás lo servicio. hacía, disculpa, quizás lo hacía como más atractivo, ¿no? Porque siempre el sexo está relacionado con estas cosas, ¿no? De lo prohibido, tal, o sea, que era como que llevar Le en daba más. cuenta. Y el otro que ibas a comentar, que era, Bueno, había otro servicio que era también uno de los grandes tabús y era que el hombre realizara un cunilingus a una mujer. Es decir, esta práctica sexual que consiste en estimular los órganos genitales femeninos también con la boca, o sea que también va ajá. un poquito por ahí, pero esto también lo consideraban como uno de los peor vistos, porque era como una forma de renunciar a la actitud dominante del hombre, ¿no? En el momento del acto de la relación, al mismo tiempo que practicaba encima sexo oral, ¿no? O Era sea, era doblemente prohibido, digamos, ¿no? doblemente peor visto, sí. Wow. Madre mía, o sea que si los romanos viviesen ahora aquí, o sea, aquí Sí, ya o sea, se volverían locos, ¿no? Increíble, increíble, total. increíble lo que, bueno, yo creo que es el contexto, ¿no? El contexto en donde se desenvolvía todo, pero me gustó la parte que en donde comentas la parte de la oratoria, porque es verdad, si tú tienes en tu cabeza que es algo tan, no sagrado, pero bueno, sagrado, importante, Ujú, visto desde el punto de vista de riqueza, tanto no económica, sino de posicionamiento en la sociedad, y estás utilizando eso para algo prohibido, o sea, claro, es como, no sé, mm, es lo mismo que pensarán ahora del, por ejemplo, no sé, el sexo anal, o que no es la práctica quizás en algunos lugares, ¿no? Que no está muy bien vista o es como más prohibido, a pesar de que se realiza en la intimidad muchísimo, pues socialmente es como que algo que no está bien visto. Me imagino que sería algo así como antes, ¿no? Sí, Pero sí, súper tienes curioso. razón. Es que socialmente, durante el acto era importante saber quién era el dominado y el dominador. Por ejemplo, la aristocracia romana o la gente que tenía un nivel adquisitivo alto, ellos tenían que ser dominantes en el acto sexual y el dominado era el esclavo, ¿no? Con el que tenía relaciones Ya. o la esclava que tenía relaciones. O sea, esto sí que era muy importante para ellos, actuar de dominante, ¿no? Ahora, pero falta ver cómo monitorizaban o vigilaban quién era el dominante, Bueno, ¿no? Porque no había lo cámaras ni hacían nada. lo que querían. Ahí ya, eso es un detalle que, eso ya es historia de investigación.
Francisco. Ya, ya, No habían cámaras, ¿eh? bueno, orificios ahí donde la gente veía. Bueno, seguro, No, no seguro que habían había. cámaras ni de vídeo ni de fotografía, pero de alguna forma se enteraban, la gente, no sé, ¿sabes cómo se le inventaban para después ir a, me imagino que en todas las épocas ha habido esto de chantajear o decirlo, o descubrirlo, X, porque bueno, Bueno, y grafitis, se han encontrado grafitis en Pompeya y en otras ciudades diciendo, yo qué sé, el Lucius ha hecho no sé qué, o es un o tal. sea, Quiero decir, seguro que era la forma de dar o mala sea, propaganda a su había enemigo. formas, había formas. Lo que hay es que hacer un trabajo de investigación a ver cómo le monitorizaban todas esas prácticas de, bueno, de todo tipo. Eso no solo en el sexo, ¿no? Me imagino que en el día a día, en la parte de laboral y todo, había una vigilancia, tenían su mecanismo, pues. Sí. Sí, sí, sí. Ay, qué cosa, ¿no? Qué cosa. Bueno, ¿qué otra curiosidad sí tenemos? A ver, Bueno, de... si te parece bien, dejamos el antigua Roma, que yo creo que ya hemos hecho una visión un poquito Ha dado para ya bastante, ¿eh? Entre las bastante, sí. monedas, la parte Sí, del sí. orgasmo, la parte de lo afrodisíaco y la parte de los dos tipos de relaciones Sí. peor vistas, ya tenemos Bueno, suficiente para apuntar, ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, pues entonces apareció el cristianismo y claro, todo esto cambió, se tomó una actitud mucho más restrictiva frente a la sexualidad y de hecho prohibieron las prácticas sexuales que no tuvieran el objetivo de procrear. Incluso los propios médicos, se les prohibió a los médicos proporcionar cualquier método anticonceptivo. Y eso Esto, es hasta claro, reciente, bueno, después, ¿no? Aquí bueno, también con la el época cristianismo a de... la Edad Media. Ujú, Exacto. Se mantuvo, en la bueno, Edad no sé si Media. después se liberó, pero se mantuvo por algo más reciente aquí en la época de Franco, estaba mal visto, ¿no? También, La sí, parte de sí, la sí. anticoncepción. Pero entonces era la Mm. influencia mucho más por parte de la iglesia, pues de la parte de, ¿no? Que Totalmente, sí, prohibido sí. total, hay que procrear. Qué mal para los romanos, ¿no? Sí, bueno, ya los romanos y los pobres ya no estaban. Exacto, exacto, pero bueno, sí, es como el inicio de esa, de ese otro formato, para decirlo así. Esto estamos hablando también para ubicarnos un poquito más o menos en qué fecha. Más o menos. Bueno, mira, entre el siglo quinto, es lo que es de Edad Media, Baja y Alta Edad Media, el siglo quinto, siglo quince, más o menos. Cuenta que, bueno, fue casualidad que a partir del siglo quince, O sea, pasaron, eh, para que la gente tenga una idea, lo que nos están escuchando, de la época de los romanos, pasaron unos 500 años hasta el siglo V y después del no, 5 no, al mil 15, años, mil años. 1000 años, imagínate. O sea, Todo a lo que ver, es la estamos Edad Media, pensando, cualquiera sí, podría sí, pensar que es un abrir y cerrar de ojos, no, son 1000 años, o sea, mil mil años años. y ahora, imagínate, viene esta época del cristianismo. Es que la historia, wow, yo me sorprendo. Sí, estamos hablando de como si fuera una época de un año, 2 años, no, 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 1000 años, wow, Sí, 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 impresionante. durante 1000 años. ¿Qué pasó luego en el siglo XV? Aparecen casos de la sífilis, ¿eh? Igual que, por ejemplo, ahora, pues con el tema del HIV, que se cambió un poquito el concepto este bueno, el sexo seguro, todo esto. En aquella época, en el siglo XV, aparece la sífilis, que de hecho la sífilis recibió nombres muy diversos. Antes de llamarse sífilis le llamaban gran viruela, el león negro, el gran coágulo. Le echaban la culpa de la sífilis al país del lado, al mal Ah, que era el mal napolitano, el mal francés, el mal portugués, el mal español. O sea, todo. se echaban la culpa entre todos, ¿no? Incluso se llegó a pensar que la sífilis vino de Norteamérica, ¿eh? Napoleón, Napoleón, perdón, Cristóbal Colón, ¿en qué estaría pensando? Cristóbal Bueno, mire, Colón. se te está pegando lo mío, ¿eh? A mí se me está sumando la historia, a ti se te olvida. No, no, pero Sí, claro, sí, pues tantos lo que te datos. explicaba, Cristóbal Colón con bueno, sus marineros y tal, cuando llegaron y regresaban de sus viajes a Europa, se pensó que ellos fueron los que trajeron de ahí, de Norteamérica, la sífilis y le echaron la culpa a él y a los marineros y tal. Pero en unos descubrimientos de ahora, del siglo XX, recientes, descubrieron en restos de huesos, en una excavación bueno, se han hecho varias excavaciones que se han visto, incluso en Pompeya, restos de huesos
con lesiones producidas específicamente de la sífilis. Es decir, la sífilis ya estaba en Europa Antes, antes del siglo XV. imagínate, o sea que ahí es donde se Estaba empiezan a ahí. atar los cabos de la historia, ¿no? Porque claro, Sí, sí, sí. increíble. Pero bueno, sí que a partir del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, pues bueno, se le da el nombre de sífilis, tal como la conocemos ahora, y empiezan pues la gente a asociar el hecho de que habría que ponerse como una protección durante la relación sexual, básicamente el hombre, ponerse pues como los De preservativos. alguna forma evitar que se contagiara, ¿no? Que Sí, sería, me imagino, el origen del, no sé, del preservativo. ¿Qué será? Es que tú no tienes sí, muchos bueno, detalles, preservativos ya habían antes, intentos de preservativos pero ya no con habían esa antes, intención. O sea, pero no, sí. hab- Sí, bueno, la intención también, sí, no te pienses, ellos ya no sabían lo que era la sífilis igual 1000 años atrás, pero sí que se han descubierto preservativos hechos de lino, de vejiga de animales, pero también con la intención, sí, no te creas, de evitar males, no la sífilis en concreto, pero sí evitar males. quizás Ujú. estaban más orientados a eso, males, cualquier tipo de, sea ya de, no sé, algunas creencias, por decirlo, emocionales, espirituales y además físicas, pero no habían identificado la sífilis. Pero en el No, uno no, de ni los mucho directos que menos. hicimos, bueno, que también aprendimos lo de los espináculos, ¿cómo es? Animáculos, que son los espermatozoides, Animálculo, sí. eso es súper reciente, o sea que en esa época se utilizaba el preservativo, pero no tenían la más mínima remota idea de que había espermatozoides en ese fluido. ¿No? O No, sea, no, eso porque no. esto es reciente, pero es curioso Sí, que sí. ya se usaban para prevenir males. Y después con el hallazgo, que el que no lo ha visto, que vea ese vídeo porque está buenísimo, el de los animáculos. Mira cómo, mira, me lo he aprendido, ¿eh? Sí, Entonces sí es que te has interesante. aprendido, Sí, sí. sí, sí, es que es súper interesante. Entonces en esta época ya surge con la sífilis, algo malo, surge la práctica de, bueno, me imagino que preservativos un poquito más, o como lo quieran llamar, condones, o, más elaborados, ¿no? Más, un poco más, menos artesanales, creo yo, ¿no? No sé. Sí, bueno, poco a poco se fueron, digamos, pero es que hasta el siglo XX realmente o finales del siglo XIX, no se empiezan a hacer ya preservativos tal como los conocemos ahora nosotros, de látex, ¿no? Tras la vulcanización, bueno, del caucho, que fue igual que con la aparición de los neumáticos, ¿no? Mm. Goodyear, que descubrió a finales del siglo XIX pues, lo que es la vulcanización del caucho y con Ahí eso hizo nos los estás adelantando neumáticos. otra historia del preservativo, ¿eh? Sí, bueno, por eso no vamos a entrar en esto, Exacto, no nos pero muy vamos a ir, interesante, interesante, ¿no? no nos Porque vamos a para ir, hacer un venga. paréntesis en esto, yo me recuerdo en la época que estábamos estudiando que decían, no, porque el primer preservativo es que creo que era de intestino de gato, no sé, o sea, había cosas no sé, vejiga de no sé qué, o sea, y tú decías, wow, pero eso imagínate la época nuestra que tenemos algunas canitas, imagínate ahora decirle a nada, yo tengo uno de 17, uno de 13 años que decirle que sea diferente un preservativo a lo que se ve ahora, o sea, imagínate. Pero bueno, no vamos a hacer el spoiler de eso porque yo estoy tomando datos aquí, que te vamos a tener por mucho tiempo aquí en nuestra comunidad haciendo la entrega de Francisco Javier Tostado. Hay, hay un personaje, no sé si lo conocéis, supongo que sí, pero bueno, para quien no lo conozca, Enrique VIII de Inglaterra, este que estaba casado con con la Bolena, bueno, que decapitó a que tuvo muchas mujeres, bueno, que hubo mucha historia Enrique VIII. Con Enrique VIII. De hecho, se piensa que padeció sífilis y de hecho muchos de los abortos que tuvo con sus mujeres, en vez de echarle la culpa a las mujeres, realmente el culpable era él, ¿eh? Porque las contagiaba y hizo pues que tuviera muchos abortos y que no tuviera descendencia a pesar de casarse con muchas de las, digamos, con muchas mujeres, ¿no? Es un personaje importante en la historia y se piensa que realmente pudo llegar a tener Sífilis. sífilis. Y luego Imagínate. está en el siglo XVIII el Marqués de Sade, no sé si también os sonará Ese el me Marqués suena de Sade. mucho, ¿eh? ¿Te suena, no? Bueno, pues el Marqués de Sade, de hecho, fue un adelantado a su época, ¿eh? Porque tenía
él mencionaba la visión del placer sexual, claro, en aquella época, ¿no? Que se castigaba, se veía el sexo como un castigo divino, las enfermedades a consecuencia del sexo. Él no, él daba una visión del placer sexual que estaba mal entendida en su época y de hecho el sadismo viene de él, el Marqués del Ah, Sade. La palabra sadismo que todos conocemos hoy sí, sí. se origina de este individuo. De Yo voy este a individuo. apuntar, voy a hacerte una lista de palabras, palabras curiosas también. Mira, eso también es interesante, ¿eh? Podemos hacerlo. Es que estoy tomando nota, ¿eh? Palabras Sí, curiosas, sí. ¿no? ¿No? Lo del el fornicar, testificar, sadismo. Oye, es cultura, ¿no? A mí me, sabes que, bueno, ya me conoces de que no tengo mucha noción de historia, me gusta tener esa noción, porque la verdad es que eso es cultura, es como, oye, no sé, enriquece toda la cultura. Bueno, luego ya está, y luego ya avanzamos un poquito más a nuestros tiempos, aparece Freud, ¿no? Que da a conocer sus teorías sobre la sexualidad humana con las fases oral, anal y genital del desarrollo sexual en los primeros años de vida. Empieza a estudiarse el sexo de forma más científica, se estudia más, por ejemplo, Masters y Johnson y otras, bueno, y Kinsey y otros, empezaron a darle un enfoque del sexo dentro como una ciencia, la sexología, ¿no? Que ya hoy día conocemos, estudió el ciclo de la respuesta sexual que tiene el hombre y que tiene la mujer, que es diferente. Claro, ya a partir de aquí ya se convirtió en una ciencia y ya se estudió el sexo desde un punto de vista ya más fisiopatológico y bueno, esto ya quizás ya es otra historia con la aparición de la píldora anticonceptiva y todas Claro, eso estas ya cosas. estamos hablando de siglo que, o sea, más reciente, ¿no? Más, Sí, siglo XX, siglo XX. imagínate, o sea, que nos has hecho un repaso tú de el siglo, como el uno 2, ¿no? Después de Cristo, un poquito antes de Cristo, hasta el Bueno, antes, 19. con el siglo Ah, IV, antes con los griegos y ah, todos estos. Sí. exacto, sí, 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 es verdad, con Atila, ¿no? ¿Cómo era? Sí, 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 con, bueno, es que hay mucho, mucho dato contigo, pero tenías un dato curioso del, a ver, que no queremos meternos con la religión, pero con lo de los papas, ¿no? Y cerramos con eso, ¿te parece? Bueno, si quieres cerramos, bueno, de hecho, si me permites, Sí, hay muertes y muertes, ¿no? Si a ti te preguntaran, o a mí, o a cualquiera, digo, ¿cómo querríamos morir? Hombre, no sé, igual no nos importaría morir practicando sexo. exacto. Quizás sería, Depende con quién, pero bueno. bueno, pero sería una forma, en No, teoría, si mira, puede haber verdad que alguna sí, unos forma, dirían comiendo, otros dirían viajando, otros dirían practicando sexo, es verdad. Sí, sí, sí. bueno, pues A puede ver ser qué una, cosas ¿no? curiosas los tiene. Bueno, de hecho, a ver, el sexo tiene beneficios, la práctica del sexo, ¿no? Nos reduce el estrés, nos fortalece el sistema inmunológico y ayuda a controlar, hacer el control de la vejiga en la mujer. Y al hombre también, a la próstata también tiene sus beneficios a la hora de eyacular en la práctica del sexo. Pero también hay estudios que vinculan un riesgo de accidente vascular cerebral y de ataque de corazón, por cierto, 10 veces más en el hombre que en la mujer durante... Así que cuidado, cuidadito, apunten. Sí, esto está estudiado, ¿eh? Está estudiado. Son datos, estos sí son datos, bueno, que concretos y verídicos, ¿no? O sea, que Sí, tengan sí, 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 cuidado, ¿ah? sí, O sí. sea, Bueno, accidente pues cerebrovascular es lo que llaman pues hemorragia o infartos sí. cerebrales para los que no son médicos. Y bueno, infartos cardíacos, pues, ¿no? Que también son bastante frecuentes en el día a día. Y más, si lo estás diciendo que es con las relaciones, ¿cuántos dijiste? De cada un porcentaje. El porcentaje está estudiado que ocurre más en el hombre que en la mujer, una proporción de 10 a 1, ¿eh? 10 veces más en el hombre. O sea, que hay que ponerse en forma. Sí, Es así, hay que es estar en así. forma, eso sí. Bueno, y encontramos ejemplos a lo largo de la historia de personajes históricos que han muerto durante el sexo. Puede ser que no directamente en la práctica en sí, pero sí relacionado con el tema de tomar medicación o algo más afrodisíaco o algo que le ayudara a concebir un hijo. Y bueno, tenemos muchos. Yo te voy a poner 2 o 3 ejemplos, ¿vale? Quizás empezaré con el tema quizás choca un poquito más con el tema de los papas. Bueno, esto tú sabes que la historia es para todos, ¿eh? No es solo, no porque
es así, para los católicos, para lo que sea. O sea, aquí Sí, la sí, historia sí, es la sí, sí, historia. sí. Eso ya pasó, sucedió, está ahí documentado, Está ahí, pero ¿no? sí, sí, comienza con Bueno, eso. podríamos decir que eran unos papas que no eran tan papas realmente, ¿no? Y hubo uno que le pusieron el apodo de el fornicario. Ya apunta el porqué. Se la pasaba en los fórnices. Bueno, y este era el Papa Juan XII. Para muchos considerado el peor papa de la historia, porque era un vicioso de los juegos de azar y de las mujeres. De hecho, accedió al pontificado con tan solo 18 años de edad. ¿Vale? Imagínate. Y, bueno, O convirtió su sea, residencia pontífica, bueno, antes no estaban en donde estaban ahora, donde está ahora el Papa, ¿no? En el Vaticano, tenían la residencia pontificia en Letrán, que era cerquita de ahí, en Roma, y de hecho convirtió su residencia en un lupanar, ¿no? En un prostíbulo, o sea que eso no ayudó a su buena reputación, ya ¿no? había llegado con una reputación ahí un poco y después lo acabó Y de terminó confirmar. fatal. Bueno, Bueno, de hecho, terminó tan fatal que estamos hablando del año 964. ¿Eh? Un marido celoso que, con el que su mujer pues estaba el papa de susodicho, le aporreó en la cabeza con un martillo tras encontrarle en la cama con ella. wow, o sea, qué ¿No? muerte, ¿no? Ese Sí, 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 sí. quizás no habría preferido morir haciendo el sexo, porque a ver, vaya, una cosa es No, morir de no, un acabó infarto aporreado de... con el martillo. Con su... Exacto, con eso no, pero yo pensé que cuando Y íbamos a hablar de morir haciendo haciendo el amor era otra cosa, pero con un era otra martillo cosa. ya... Bueno, yo hablo ahora de los personajes que por un motivo u otro, directo e indirectamente, también murieron de esto. Hay otros papas que también pues iban por el mismo camino. Juan VII, que fue apaleado hasta la muerte por el marido de otra mujer despechada con la que se acostaba. Este por lo Bueno, menos no, era con una, pero igual, a ver, era papa, o sea que, pero bueno. de hecho, también hay otros, Juan XIII, Paulo II, y hubo uno que este sí, que murió de un ataque al corazón mientras yacía con una mujer, que era el Papa León VII. Ese por lo menos, como dice, Este murió de debe un haber infarto. muerto contento, ¿no? Vamos a suponer que sea así, ¿no? Pero es súper, bueno, mira, imagínate, son anécdotas bueno, están ahí, están documentadas. Eso es parte de la historia de esas curiosidades del sexo a lo largo de todos estos años. Sí, sí. Ujú. Qui- No sé si tenemos tiempo. Si quieres te comento uno o dos más, también muy curiosos. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Tenemos tiempo que... Sí, sí, dinos una anécdota más, vamos, vamos, que está Venga, interesante. Para cerrar, la que tú dices, bueno, de las que tienes vale. ahí. Pues venga, sí, tengo muchos otros personajes, pero bueno, cerraremos con quizás Atila, el Ah, terror, el azote de Dios que le yo estaba llamaban. Atila. confundiendo antes a Alejandro Magno con Claro, ahí Sí, por eso te quedaste la- en blanco, pero sí era Atila el que quiero que me cuentes, sí, sí. bueno, pues te contaré el caso de Atila y cómo murió Atila, ¿no? Era conocido en Occidente como el azote de Dios, bueno, estamos, digamos, cuenta que Atila atacó incluso la Galia, el Rin, y bueno, incluso no conquistó Roma más por culpa de una epidemia de peste que por la intervención divina del Papa que se encontraba ahí. Pero bueno, dio media vuelta y se dirigió al norte del Danubio. Pero bueno, Atila ya todos lo conocemos como era. Sí, sí. Bueno, pues concretamente este hombre se casó en 11 ocasiones, tuvo 11 matrimonios y a los 58 años se casó por última vez con una hermosa princesa. Eh, Hay varias versiones de lo que ocurrió en la noche de bodas, O pero sea, quizás la más... murió en la noche de boda, ya no vas adelantando. Sí, 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 pero quizás la versión más aceptada es que, bueno, ya sabes que ellos, los unos bebían mucho, Atila seguro que bebía mucho, y bajo el efecto del alcohol yació con ella, con la hermosa princesa Burgudia, que tenía nombre Ildico, conocemos hasta el nombre, y bueno, yació con ella y tras dormirse boca arriba, pues empapado de vino, borracho, ya podemos imaginarnos, después de yacer con ella, se asfixió en su propia sangre. Puede ser que por una hemorragia nasal o una hemorragia esofágica
o una hemorragia pulmonar, secundaria a alguna enfermedad que tuviera y con el alcohol y después de practicar sexo. Y ahí es donde tenemos el no tan digno final de la vida de este gran personaje y tan temido por Occidente. Y no, nunca se pensó que podría haber sido bueno, la esposa o la... Bueno, Porque se bueno, supone, claro. sí, hay otras teorías, pero quizás la más aceptada es que estaba tan borracho cuando yació con ella que después se quedó Bueno, dormido. también ver esta persona, un guerrero tal, que vaya bueno, una mujer a poderlo atacar, agredir y que lo mate, me imagino que en la época dirían, mira, mejor que decir que se murió de esto y no de, no sé, de verdad, pero es increíble, ¿no? Como al final de todo se resume a borrachera y se murió, o sea, Sí, ¿no? sí. Yo de verdad lo desconocía porque uno siempre escuchaba tila, 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 Pues pero murió, sí. es un dato muy interesante, ¿eh? Así Sí, me sí. imagino que tendrás más. Pero, Mi- Mira, tengo es que no me puedo retener, tengo que venga, explicarlo porque venga, si venga, no, va, dilo, dilo. Otro más extra. El que se está quedando ahorita en el vídeo quiere el más. Va. último, Eso, es eso, el eso. último. Muy bien, muy bien. Tenemos un antecedente de la Viagra, ¿eh? Ya conocemos la Viagra, ¿no? Que Ah, de nuestros esto tiempos. interesa, esto es ¿Te interesante, ¿eh? interesa? La Viagra. Bueno, pues tenemos un antecedente de la Viagra que tenemos como protagonista Fernando el Católico, que era Fernando II de Aragón, Fernando el Católico, y bueno, ¿Qué año? Remóntanos un poquito, más o menos, no tan exacto, pero para que tengan una sí, idea. principios del siglo XVI, Ok, principios del siglo XVI. ok. ¿Vale? Entonces, él se volvió a casar después de fallecer Isabel la Católica, con el tiempo se casó nuevamente. Bueno, de hecho fue su segunda esposa, la Germana de Foix, que era una joven francesa, 35 años más joven que él, ¿vale? Y él, en su ansia de buscar otro heredero, utilizaron como una viagra que la elaboraban, bueno, es curioso, la elaboraban pulverizando una mosca, se conocía la mosca española, que tiene el nombre de cantárida, ¿eh? Y le Wow. daban el nombre de mosca española, la cantárida. Sí, sí. Y esta mosca la pulverizaban, digamos, y una vez muerto, o sea, lo dejaban secar, lo secaban, la reducían a polvo y obtenían una sustancia que entre sus efectos era dilatar los vasos sanguíneos, como el Viagra, que ¿Qué es también el es un efecto que tiene? vasodilatador. Claro, sí, sí. ¿Eh? Entonces, lo que hacía era él tomarlo, era consciente que se lo daban, de hecho probablemente era su mujer, Germana de Foix, quien se lo daba, pues ahí junto con el potaje, con la comida que hacían, Toma tu porque de Viagra, un hecho polvito. sí, cuenta que en aquella época Fernando el Católico ya era mayor y ya necesitaba una pequeñita ayuda, ya había recurrido al estofado de testículos de toro como afrodisíaco, Imagínate. pero sin éxito, ¿eh? Entonces consumió este polvo de cantárida y, bueno, a pequeñas dosis, pues hacía su Y le efecto. El funcionó. problema era, el problema era regular la dosis. Claro, claro. O Era sea que, ajustar la dosis que tomaban, porque claro, podía hacer una vasodilatación del pene, ¿no? Como hace, digamos, la Viagra de ahora, pero si se excedía en su administración, podía provocar una erección dolorosa, incluso hemorragias internas y irritaciones de otro tipo, ¿no? O sea, podía ser pues, claro, un veneno. claro, que la erección durase más tiempo y dolorosa, el preapismo que se llama, que está, claro, pero imagínate. Y a él le funcionó por un tiempo, entiendo, ¿cómo? Bueno, le funcionaría, lo que pasa es que no logró descendencia y luego pues él murió, no murió en el momento, digamos, de tener En el relación acto. sexual, en el acto O sexual ni sea, que se nada. dosificó bien por un tiempo. Sí, pero probablemente esto no le ayudó, o probablemente, a ver, no está confirmado, pero este pequeño veneno que se tomaba a pequeñas dosis puede ser que le ocasionara que aparte de su edad y sus achaques que ya tenía, pues le implicara, pues al final acabar muriendo. Murió de camino, creo, no sé si fue de camino a Valladolid, en uno de sus De, un traslados, y acabó muriendo allá. de algo Sí, sí. cardiovascular, de una hemorragia, de algo. Sí, probablemente, O sea que probablemente. bueno, pero bueno, mira, lo hizo su efecto.
Bueno, pero muy bien, para los que han visto el vídeo hasta ahora, pues un dato curioso, el Viagra del siglo XVI, fíjate, o sea que ya se buscaba, bueno, más de uno ahora, no creas tú que son mayores los que están utilizando este tipo de cosas, es que, ¿verdad? Que, bueno, nosotros nos preguntan mucho, que uno podría pensar, no, porque tiene 60 años, no, 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 esto se está utilizando bastante y bueno, menos mal que ha llegado, dicen que es uno de los medicamentos más vendidos, ¿eh? Que no Sí, es, sí, sin duda, no solo, seguro. eso es una Ujú. marca comercial la que estamos hablando, no porque tengamos nada con Viagra, que creo que es Pfizer, pero hay Sí. muchos similares, pero este tipo de comprimidos ya más depurados que el polvito del insecto, de la, ¿cómo se llama? De la Era la mosca, cantárida mosca española, sí. mosca española. Bueno, eso mira, no se me va a olvidar, la mosca española, siglo XVI, cuando está hablando yo de cosas, de estímulos para las relaciones, te tendré presente. Oye, mira, la verdad es que bueno, yo hablo en nombre de la comunidad, creo que este vídeo súper interesante, un buen repaso de cosas curiosas del sexo a lo largo de la historia. Tenemos muchas cosas desde las monedas, los afrodisíacos, la forma en que hacían las palabras curiosas que nos has dado. Bueno, ya apunté algunos temas también de lo que viene y la verdad que muchísimas gracias por la entrega del doctor Francisco Tostado, que ya se ha convertido en un hito aquí en la comunidad y que está teniendo bastante aceptación, muy buen impacto. Es una forma de contar la historia diferente y yo te felicito y, como siempre, porque yo soy un escéptico, o sea, no es algo que me atrae, yo soy más de deportes, más de otras cosas, pero podría pasar el día entero escuchándote contando esto, la verdad. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias, Francisco. Muchas Espero gracias tenerte a en ti. el próximo con un tema Ya, bueno también, ¿eh? hombre, no lo dudes que así será. Bueno, muchísimas gracias. Decirles a todos que, bueno, obviamente que se suscriban al canal, que compartan el contenido, que vayan al blog del doctor Francisco Javier Tostado y al grupo de Facebook. Tiene su nombre, o sea que es súper fácil encontrarlo y contactarlo. Y la verdad que tienes muchísimo material. Podríamos, bueno, de hecho, no, incluso tienes tantas cosas escritas de tus 4 libros y el blog, y los posts, que nos cuesta escoger el tema, porque es que todos son interesantes. Pero bueno, nada, les agradecemos que se hayan quedado hasta el final del vídeo y que por supuesto, obviamente, nos sigan en las redes. Ya nos veremos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias, Francisco. Nos vemos, ¿eh? Venga, nos vemos. Un placer.